si este es un sistema de mucha proporcionalidad y de mucha presencia de fuerzas políticas, tienen que cooperar al Estado. No, el Partido Popular, los ciudadanos quieren repetir elecciones a ver si alguna vez ganan. Y si las siguientes las vuelven a perder, volverán a bloquear para que haya otra vez más. Y si las siguientes las vuelven a perder, volverán a bloquear para ver si hay una vez más. Podemos no acaba de entender que ya se le ofreció un gobierno de coalición y públicamente en una sesión de investidura nada menos que lo quería. Es que no está a la altura de lo que el Estado español necesita y de la responsabilidad de Estado que hay que tener. Es que recuerden que ya hubo una sesión de investidura y el Partido Socialista y el presidente del gobierno en funciones y candidato a la presidencia le ofreció un gobierno de coalición. La respuesta de Podemos fue que no quería una vicepresidencia y que no quería 3 ministerios. Y ahora viene diciendo que sí que los quiere. No, en política no se puede estar así. Menudos compañeros de viaje que cada vez que haya un acuerdo en el Consejo de Ministros a los 4 días digan que no, a los 8 días que lo van a pensar, a los 16 días que ya se verá. No, esto no es serio. Podemos hacer un planteamiento político serio. Y el Partido Popular pues querrá la repetición de las elecciones. Miren, yo escuchaba al presidente de la Junta hablar de esto y hablar de la responsabilidad. Lo tenía fácil el Partido Popular abstenerse. Lo tenía fácil. Solo tenía que abstenerse. Son ellos los que mostraron que no tienen responsabilidad de Estado, porque bastaba con abstenerse. Bastaba con decir, nos abstenemos, como hizo el Partido Socialista con el señor Rajoy hace 4 años. Se abstuvo y le permitió la investidura. Y ahora que le toca al Partido Popular, no lo hace. Y Feijóo culpabilizó al presidente del gobierno. E incluso, bueno, supongo que cuando es adolescente se refiere a los dirigentes de su partido, claro. Supongo, ¿no? Que el señor Feijóo se dedica a repartir calificativos. Lo tenía fácil, bastaba con abstenerse. La madurez que el señor Feijóo presume, bastaba con que la aplicara, diciendo el Partido Popular que se abstenía de todo. Con eso tendríamos ya en este momento una sesión de investidura en marcha, pero no quisieron, quieren ir a elecciones. Bueno, pues es un ejercicio democrático, pero ellos verán lo que hacen.